Vamos a reanudar, a continuar con la clase. Empezamos a ver todo lo que es la historia de los judíos de Siria prácticamente desde el principio, desde Yoab ben Zeruyá. Ahora vamos a hacer un resumen pequeño y vamos a seguir. Yo creo que más o menos vamos a abarcar otra clase más o otras dos clases más para poder terminar todo el tema de los judíos de Siria desde sus inicios hasta, como dijimos, hasta como se llama la clase, hasta el último judío. Quiero decir que a las personas que estuvieron en una clase que dimos en alguna ocasión en la Yeshiva de Teca de los judíos de Siria, es muy diferente. O sea, no es lo mismo, así que habíamos visto que el rey David, el Melech David, le regaló a Yoab ben Zeruyá, cuando Yoab ben Zeruyá era el general de sus ejércitos. Entonces, después de que conquistaron, vino el rey David y le regaló Aram Sobá. Se la regaló a Yoab ben Zeruyá. Después de su exitosa conquista, estamos hablando en el año 950, antes de la era común. ¿Sí? Ahí conquistó David a Melech, después lo puso a Yoab ben Zeruyá. Y según la tradición, incluso no solamente de los judíos, sino también de los árabes, Yoab comenzó a construir la gran sinagoga, el Bet HaKnesset, que siguió existiendo durante muchos años, que fue una de las sinagogas más antiguas del mundo, que la sinagoga de Avraham Sobá, la conocida, que la conocemos muchos por foto, quizás gente que la conoce personalmente. Incluso Avraham Sobá ya lo habíamos hablado, que era, Halab, habíamos hablado que Halab era por la leche que Abraham Avinu fue a ordeñar ahí sus ovejas. Aram era, Aram se llama, así se llama el pueblo, Aram, Soba y Aram Naharaim, también, así se llama el lugar. Sí, de los lugares, sí. Entonces, incluso los visitantes, a lo largo de los siglos, los que fueron siempre para Aram Sobá, se quedaron impresionados por la belleza de este Bet HaKnesset, de esta sinagoga. Incluso un noble italiano, una persona muy importante, Pietro de la Valle se llamaba, había visitado en agosto de 1625 la sinagoga. Estamos hablando después que ya habían venido los españoles, que vamos a llegar a hablar de eso. Y él dijo así, él escribió: la sinagoga de los judíos de Alepo es conocida por su belleza y por su antigüedad. Varios, incluso visitantes que estuvieron, se maravillaron con ese Bet HaKnesset. También, por ejemplo, mucho más adelante, en 1840, llegó un rab ashkenazí, se llamaba Rabbi Yaakov Zeb, que vino ahí al Medio Oriente y se refirió a la sinagoga de Halab como la gloriosa sinagoga de la cual todos los viajeros afirman que no se ha encontrado otra igual. O sea, imagínense los que veían ese Bet HaKnesset en esa época. Pero bueno, ya habíamos hablado todo eso y ya más adelante, después de Yoab ben Zeruyá, después siguieron varias cosas. Ya cuando se levanta el islamismo con Mahoma, en la década del año 630, ya de la era común, entonces Jerusalén cae bajo los ejércitos musulmanes. Porque los ejércitos musulmanes habían dominado a los bizantinos, que eran los herederos de los romanos. Y después de que fallece Mahoma, entonces ahí se dividió. Ustedes alguna vez escucharon que son los chiitas y los sunitas, ¿no? Se dividieron, son las dos corrientes del islamismo. Uno es el suegro, Omar, y otro era el yerno. Él no tenía hijos. Entonces el califa que siguió era el califa Omar ibn Khattab. Él hizo un pacto, esta es la sinagoga, como pueden ver, original, con fotos originales, y él hizo un pacto con los judíos y con todas las minorías religiosas. Acá vemos también parte de la sinagoga con su tebá, que la tenía arriba, con su ejal, algo maravilloso, una cosa maravillosa. Bueno, después de que fallece Mahoma, sigue el califa Omar ibn Khattab, y él hace un pacto, se llama el pacto de Omar, que otorgaba cierta protección legal
y ciertos derechos a personas de otras religiones que creen en Dios. Entonces, como que estaban autorizados, pero no de la misma categoría. Vamos a ver, las minorías no musulmanas, por ejemplo, como los judíos y los cristianos, fueron clasificados como dhimis, así se llamaban. Dhimis, ¿qué es dhimis? Quiere decir, el término proviene del árabe al-dima, quiere decir gente del contrato. Gente que estaban bajo el contrato de este contrato de Omar. Ese estatus se basó en una enseñanza de Mahoma, el fundador del Islam, que le decían al-Kitab, dice el pueblo del libro, que eran los no musulmanes. Entonces, así les tenían derechos, les daban unos derechos que estaban aceptados por la política del Islam. Pero, por ejemplo, a los dhimis se les permitía poseer propiedades, también se les permitía ganarse la vida, practicar su religión, pero siempre y cuando que tenían que pagar un impuesto que no era el impuesto normal que pagaban los árabes, sino otro impuesto, se llamaba el jizya, así se llamaba. Y siempre y cuando que paguen ese impuesto y que no ayuden a los enemigos de los musulmanes. De esa manera eran tolerados. Y así durante muchos años. En realidad, a pesar de esas promesas, los derechos de los dhimis siempre fueron muy limitados. Porque durante muchos años nosotros decimos, bueno, sí, Baruch Hashem, vivimos bien en Siria, vivimos cuántos años, vivimos bien. Pero después de escuchar esta clase van a ver que no vivimos tan bien en Siria, ni en Marruecos, ni nada. Vivíamos, ¿sí? Éramos tolerados, pero no era que vivíamos, qué bien que vivíamos antes de que se levante la Medina, sí, vivíamos bien con los árabes. No, hubo muchas persecuciones que quizás ni sabemos. Había muchos después, o sea, tenía muchas restricciones, aparentemente, según ese contrato de Omar, no, pero sí había, por ejemplo, prohibiciones de vestir, por ejemplo, no se podían vestir las mujeres con terciopelo, porque era una ropa muy importante que solamente se las permitían los árabes, o por ejemplo, no se permitía en muchos lugares, no se les permitía a los judíos montar a caballo, era como si subiese un coche, no puedes tener coche, o en camello tampoco, o por ejemplo, otra de las restricciones que había era que no se puede construir, ni reparar, ni renovar, ni ampliar los lugares de culto. Lo que está. No puedes otro Beit Knesset, no puedes ampliarlo, te dejamos el que está. Que desde el año 630 que estuvo Mahoma, después cuando muere se hace un pacto, el pacto de Omar, que era el suegro, que ahí siguió todo el islamismo. Entonces él hizo un pacto que aparentemente tenían derechos, pero no en ese momento, pero después se cambió y ese pacto quedó, que eran tolerados. A pesar de las numerosas desventajas que enfrentaron los judíos bajo el dominio musulmán, no hay duda que en verdad les fue mucho mejor a los judíos en los países musulmanes que en la mayoría de los judíos que vivían en los países cristianos. Con todo y esas dificultades que había, obvio que era mucho mejor que vivir en los países cristianos. Tenían derechos religiosos, se les permitía ganarse la vida, se les permitía poseer propiedades, ¿sí? Y en su mayor parte no sufrían abusos físicos, como se sufría con los cristianos. Muy bien. Había Yehudim que eran originarios de Siria, porque después vamos a ver que llegan todos los Yehudim sefaradim. Sefaradim son los que vienen de España. Hoy en día, todos, como que se puso el nombre general para todos sefaradim, pero no eran todos sefaradim, porque los que vivían en Siria desde antes de que se venga el decreto de expulsión, no se llamaban sefaradim. Sefaradim era de Sefarad, de España. Entonces, ¿cómo se llamaban? En Siria se llamaban mustarbim, o mustarabim. Eran como decir los toshabim. Mustarabim eran, vamos a ver de dónde viene la palabra. Así se los llamaba a los que vivían originalmente en Siria. Y por ejemplo, les puedo decir varias familias que son originales de Siria. Por ejemplo, Chayo. La familia Chayo no vienen de España, eran originales de Siria. La familia Dayan, que eran los Dayanim, que vamos a ver muchos años, no vienen de España, eran de Siria. Y así hay muchas familias originarias de Siria, no que vinieron, después se juntaron, vamos a ver, pero eran originarios. ¿Qué quiere decir Mustarabim? Significa que se parecen a los árabim.
O sea, así se llamaban los originarios. Mustarabín se parecen a los arabí, porque eran mucho más parecidos ¿en qué? Tanto en las costumbres, en las vestimentas, en los gestos, eran judíos nativos de ahí, así como en el acento, eran mucho más del acento árabe que los que habían venido de España y después que hablaban ladino, no hablaban árabe. Nada más que después eran mucho más similares a los árabes, ahí entre los que vivían. La comunidad de Hala, por ejemplo, de los Mustarabín, estaban dirigidas por la familia Dayan. Familia Dayan, una vez se los enseñé, ¿se acuerdan que le enseñé todo el árbol genealógico? Que venía desde David Amelech, incluso lo enseñamos el árbol genealógico desde Adán Arishon. Yo creo que de las pocas familias en el mundo que tienen el árbol genealógico desde Adán Arishon hasta hoy. Entonces, esta ilustre familia remonta su linaje directamente a David Amelech, o sea, desde David Amelech, por eso se llamaban Dayan. Aunque no está claro en qué momento esa familia emigraron a Alepo, ¿sí? Obvio que fue antes de que incluso lleguen de España, pero ya había documentación desde el siglo XIV que estaban ahí. Pero luego viene el famoso decreto de la Alhambra. La Alhambra, el decreto de expulsión de los judíos. ¿Por qué la Alhambra? Porque ahí fue donde se decretó, en Alhambra, en Granada. Una vez estuvimos con un grupo ahí y como en el mismo lugar, exactamente en el palacio, dentro del salón, se llama el Salón de los Embajadores, donde se decretó la expulsión de los judíos por Isabel y Fernando. Entonces, ese decreto de la Alhambra, que acá lo vemos sellado, que todavía se conserva, que fue que ordenó la expulsión de los judíos de España y de todos sus territorios, no solamente España, porque también era España, las Islas Baleares, todos los lugares donde, Palma de Mallorca, todos los lugares donde dominaba España, se los expulsa a los judíos, en el año 1492. Aquellos que se quedaron ocultamente, como se los conoce como marranos, ¿sí? delante de la gente se hacían pasar por cristianos para que no tengan problemas, pero ocultamente cumplían. Muchos de ellos fueron perseguidos, como lo vimos varias veces, fueron torturados por la Inquisición española. Pero incluso cientos y cientos de judíos fueron quemados en la hoguera. Pero, como dijo Rabbi Isaac Abravanel, 300.000 judíos, desgraciadamente 300.000 judíos de casi 1 millón que había en España. ¿Sí? 200.000 se habían salido antes, pues ya venían los problemas, pero los demás, casi 400.000 judíos se bautizaron, se asimilaron. Unos aparentemente a los ojos como anusim marranos, después lo que pasó con los nietos, bisnietos, ya se acabó. Y otros verdaderamente, o sea, de sentimiento. Pero bueno, 300.000 judíos sefaradín se marcharon, ¿sí? Y se dispersaron por todo el mundo. No fueron a Siria solamente. Se dispersaron por todo el mundo judíos que muchos se establecían en el Imperio Otomano, que vamos a ver que el Imperio Otomano también abarcaba Siria. Todo el Imperio Otomano era muy grande. Era Siria, Líbano, Egipto, todo prácticamente el Magreb, el norte de África. Otros se fueron a diferentes lugares, otros se fueron a Italia, otros se fueron a Holanda. Pero después de la expulsión de los judíos de España en 1492, entonces muchos se establecieron en países islámicos, que estaban sobre el Mediterráneo, incluyendo Siria. Muchos de nosotros venimos de ahí, venimos de España, que se establecieron en Siria, que era una comunidad. Entonces vieron una comunidad donde poder establecerse, y ahí se establecieron, que eso también pertenecía al Imperio Otomano. En gran parte, esas gente que llegaban formaron comunidades propias, o sea, como que no se juntaron con los Mustarabín, con los originarios. Llegaron, como tenían diferentes costumbres, diferentes cosas, ellos abrieron sus comunidades, abrieron su knis, abrieron sus lugares, después no, pero al principio sí. Pero de a poco, con el tiempo, fueron ganando posición, porque eran grandes sabios los que venían de España, eran grandes Talmidei Jajamim. Y venían, exactamente, con la Torá de los Geonim, o sea, que habían recibido mucha Torá. Entonces ellos eran gente mucho más sabios. Por lo tanto, de a poco fueron ganando posición de liderazgo rabínico y comunitario en sus nuevos hogares, que ahora era Siria.
Sin embargo, se mantuvo la distinción social entre los sefaradim recién llegados y entre los mustarabim, y tardaron varias décadas en aceptarlos. O sea, al principio no eran aceptados, porque resulta que empezaron a llegar y a llegar, a llegar. Y al final eran más los que llegaron que los que estaban ahí. Imagínense si los argentinos que vinieron acá son más que los mexicanos. Ya, se escapan. Bueno, no se escapan. ¿Ok? Imagínense, la gente se volvió loca. Ellos tenían una cosa y ahora de repente llegan los sefaradín de España, que sí eran un poquito más orgullosos. Tenían de qué, exactamente. Entonces ellos estaban un poco enojados. Hay que entenderlos. Estaban un poco enojados porque de repente, no solamente con la comunidad, de repente con el trabajo. O sea, no es como hoy en día que Mercado Libre, que uno puede vender lo que... No, antes era muy cerrado. ¿Cuánto podían trabajar? ¿Cuánto podían? Entonces de repente ya llegan más y van a trabajar de lo mismo. ¿De qué van a trabajar? Entonces es mucho más la competencia. Entonces hay que entender. O sea, una persona, nosotros decimos así, pero el que está ahí, hay que entenderlo. Entonces, los judíos de Halab, de ascendencia española, incluso tenían una costumbre especial que no existía en ningún otro lugar del mundo. ¿Sí? Es conocida. Bueno, esto que ven acá es cómo se fueron dispersando desde España, ¿sí? Con los judíos de España, cómo salen de España y se van a Marruecos, a Algeria, a Túnez, se van a Italia, se van al... Sí, también Europa. Europa no, porque Europa era también cristiana, o sea, salir de expulsados de unos cristianos y volver otra vez a los cristianos. Entonces era salir de Guatemala a Guatepeor. Entonces no sirve. Entonces estaban buscando un lugar, bueno, con los árabes siempre estuvieron un poco mejor que con estar con el mundo cristiano. Entonces fueron hasta Yugoslavia también, y acá vemos que se fueron a Egipto y llegaron hasta acá a Israel, Líbano, Siria, todos estos lugares donde se fueron dispersando los judíos sefaradim. Entonces, como dijimos, tenían una costumbre, eso aparte de varias, pero tenían una costumbre rara. O sea, todos, que no es que la tenían de antes, sino que la impusieron. Esa costumbre fue una costumbre de encender una vela más en Hanukkah, cosa que en ninguna parte del mundo lo hacen. Nada más que ellos, ¿y por qué? ¿Por qué encendían una vela más? Es los que venían de España, sí, los que venían de España, Halab, tenían una costumbre de encender una vela más adicional. Aunque eso solamente se remontó a las familias que venían, como dijimos, que tenían origen en España. ¿Y por qué? Cuando los judíos fueron expulsados, tanto de España en 1492 y de Portugal en 1497, se habían escapado a diferentes destinos. Unos llegaron a Italia, otros a Grecia, a Turquía, fueron a Marruecos, Argelia, Túnez, y unos llegaron, como dijimos, a Eres Israel y después se fueron a Siria. Muchos que habían llegado incluso a Eres Israel se fueron a Siria. Pero en el movimiento de las ciudades, entonces, había muchos problemas. Uno decía, bueno, ya salimos de España. No, salí de España, pero ahora hay que pasar todos los sufrimientos que era de poder llegar hasta el lugar. Llegar a lugares tan alejados. Y era pasar por... ¿Cómo se iban? A veces tenían que pagarle al capitán del barco para que los lleve. Y si es que no los dejaba en una isla abandonados y les quitaba todo el dinero, que pasó muchas veces. Y todos los sufrimientos que tenían que pasar era embarcarse en un viaje en el mar. Prácticamente era una invitación abierta a toda clase de abusos. Directamente, o sea, embarcarse, a ver qué pasa. Tenías que confiar en el capitán y en los marineros, que eran cristianos. ¿Y por qué te van a llegar? Porque les pagaste, te dejan en el medio del mar, te abandona y te quita todo el dinero. Y si no es eso, y si era bueno el capitán, había que tener cuidado de los piratas, porque estaba lleno de piratas, estaba infectado de piratas. Entonces estaba infestado de piratas. Entonces, si no le agarraba el capitán, podían agarrarlo los piratas. ¿Y qué hacían los piratas? Vendían a los judíos como esclavos, porque tenían precio y se pagaba muy bien. Entonces era algo terrible lo que tenían que pasar. Quiere decir que ya había riesgo de ser atacados, como dijimos, por piratas, sufrir hambre. No solamente eso, y eso si no te toca una tormenta. Era un crucero, era un barquito que más o menos, tampoco eran barcos como los de Colón, sino eran barcos que rentados, a ver qué pasaba. Y se podían hundir esos barcos que eran muy frágiles. Y lo peor, las enfermedades
y las epidemias. O sea, por donde sea, era un sufrimiento terrible. Todas esas tragedias cambiaron la vida de decenas de miles de judíos. No todos llegaban a su destino. Los que llegaron a su destino, en este caso a Halab, Alepo, decidieron recordar esa historia. Y como llegaron exactamente el primer contingente, llegaron en Hanukkah, decidieron, en agradecimiento a eso, encender una vela más de Hanukkah. Hay misbot que no se puede aumentar, ¿sí? Pero lo que no se puede es disminuir. Aumentar no hay ningún problema. Hay misbot que es baltosif, que hay misbot que no se puede hacer más de lo que es. Una bona al hacer más, ¿sí? Pero en esta, por ejemplo, una persona que tiene un sisit, yo en lugar de ponerle en las 4 puntas de sisit, le quiero poner en 5 puntas. Está prohibido, ¿sí? Pero en esto no hay prohibición. En esto hay prohibición de hacer menos de 8. Más de 8 no hay prohibición. Por lo tanto, ellos decidieron hacer un día más y así se quedó la costumbre. Desde la época de España hasta hoy en día aquí en México y en diferentes lugares hay muchas familias que encienden, ahí está, que encienden una vela más. Bueno, algunos dicen 2 llamadas para que no se llame exactamente, para que no se llame aumentar, pero sí. Entonces, había tanto en Halab como en Damasco, que eran las ciudades más importantes de Siria, entonces apoyaron a un rabinato en común. O sea, cada uno tenía sus rabinos, pero había un rabinato en común. Y, como dijimos, los principales rabinos eran generalmente familias descendientes de españoles, ¿sí? Cuando llegaron, porque eran los que más traían todo el bagaje, o sea, la Torá que sabía. Entonces, en particular, la comunidad de Damasco fue muy influenciada por la escuela cabalística, porque en esa época que estaba el Rabbi Yosef Karo en Sefat, estaba el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que todo lo que sabemos de la Kabbalah, por el Arizal también. Y entonces, uno de los alumnos el alumno más importante del Arizal, que se llamaba Rabbi Haim Vital, de Calabria, que era Rabbi Haim, el Marjú, Rabbi Haim Vital, él se fue a vivir a Damasco y ahí vivió por muchos años, era el rabino principal y él trajo toda la Kabbalah. Por eso los Shamis, como se dicen, van más al Pi Kabbalah que los Halevis, porque ellos recibieron directamente del Arizal, del Rabbeinu Haim Vital. Pues hay mucho más Kabbalah, van más como el Ben Ishai, más que como el Shulchan Aruch, justamente por eso, porque hay trae mucho más cosas de Kabbalah. Los Halevis van más al Peshat, más simple, no tanto buscando en la Kabbalah. Otro de los jajamín grandes que estaban también, Rab Israel Nayara, que hizo uno de los pismorim muy famosos. Bueno, esto se explica porque hay diferencias. Vamos a ver que en verdad hay diferencias entre los Shamis y Halavis. En verdad tenían que ser lo mismo, porque los Shamis siempre fueron un poco más al Pi Kabbalah en sus alajot y en sus cosas. Por eso hay algunas diferencias. Un capitán, este es el Kever, la tumba de Rabbeinu Haim Vital. Hoy en día no se puede, pero antes mucha gente, incluso desde Israel y de todos lados, iba a su tumba a rezar. Así como van al Kever de Rabbi Yosef Karo en Israel, en Sfat, también iban a la tumba de Rabbeinu Haim Vital, los grandes jajamim que había. Un capitán español se llamaba Domingo de Toral. Él escribió que él visitó Alepo en 1634 y él contó que allí encontró más de 800 familias de judíos que hablaban castellano, que hablaban español. Más de 800 familias de judíos, solamente en Alepo. No, también aparte en Damasco. Quiero decirles una cosa, que la mayoría, o sea, fueron muchos más los españoles, sefaradim, que se fueron a Alepo que los que se fueron a Damasco. O sea, como que uno fue atrayendo a otro, uno fue llamando al otro. Entonces, había mucho más población de los sefaradín de España en Halab, en Alepo, que en Damasco. También había, pero en menos cantidad. También un viajero anónimo judío que llegó unos años después de la inmigración española encontró en Damasco 500 hogares judíos. O sea, estamos hablando 800 hogares judíos, 800 familias sefaradín de España, originarios de España, en Halab, y 500 en Damasco, una cantidad muy grande. También había una comunidad carraíta también. Los carraítas en la época de los Georim eran uno que se rebeló y él dijo que
todo lo que dicen los rabinos no tiene valor, sino solamente la Torá. Entonces hacían todo de acuerdo a la Torá como está escrito exactamente. O sea, muchas cosas, como dijimos, no comían carne con leche, pero no comían no comían el borreguito con la leche de la mamá, pero carne con leche comían. O sea, como está escrito literalmente en la Torá. Había ahí una familia, todavía existen los carraítas en Israel y en muchos lugares. Bueno, pero también él vio, escribió que él vio, un viajero judío, él dice que él vio una comunidad de rabinos muy importantes, compuesta por 3 grupos, y cada uno poseía hermosas sinagogas. Una de ellas pertenecía a los sefaradim originarios de España y Portugal, los sefaradim. Pero había otras sinagogas que pertenecían a los mustarbim, a los judíos moros, vamos a decir, a los judíos árabes o los nativos. Y había una tercera sinagoga, una tercer minhag, una tercera costumbre que pertenecía a un grupo de los judíos que venían de Italia. Se llamaban los francos, ¿sí? Judíos francos, que venían de Venecia, o venían de Livorno, o venían de diferentes lugares de Italia. Esos se llamaban los judíos francos. Entonces ya tenemos los sefaradim de España, tenemos los mustarbim, que eran los originarios, y tenían los francos, ¿sí? Francos que venían no de Francia, sino de Italia. En verdad, los francos que venían de Italia, puede ser que algunos también eran originarios de España, que cuando fue la expulsión se fueron a vivir a Italia, y después aparecieron. Por eso, esa es la cosa, así se llaman francos. No sé, hay que ver por qué se llama franco, porque eran de Italia. Y en cada sinagoga había un rabino principal. Él escribe que uno que estuvo ahí, dice que el rabino de los sefaradim, en esa época, estamos hablando en el año 1650 aproximadamente, el rabino principal de los sefaradim se llamaba Isaac Mas'ud, ¿sí? En ese momento. El de los nativos originarios de Siria se llamaba el Rab Shem Tov al-Furani. No sé si hoy existe ese apellido. Y el de los francos, que venían de Italia, el rabino se llamaba Isaac Haber. Isaac Haber. Así se llamaba el que venía, ellos son francos, venían de Italia. Entonces cada uno tenía su rabino y cada uno tenía su Beta Knesset, dijimos, después también se juntaron. ¿Eran todos ortodoxos? Todos ortodoxos. También había 2 escuelas, él escribió en el 1650, o escuelas o yeshivot, que para jóvenes que estudiaban el Talmud, y cada escuela contenía entre 30 y 40 alumnos. Había también otras en Damasco, en un pueblo, se llamaba Yobar, ¿sí? Famosa sinagoga de Yobar, también cerca de Damasco, que tenía una sinagoga muy hermosa, se llama el Knis de Yobar, una sinagoga preciosa, y él dice, es esta. Nunca había visto algo así, dijo el autor. Está, exactamente, está respaldada por 13 columnas, la sinagoga Yobar. Es una cosa impresionante. La tradición dice que en esta sinagoga el profeta Elisha, Anabí, él ungió a un rey de Aram, el rey Hazael, está escrito en el Nabí, justamente en esta misma sinagoga. Elisha Anabí, que era alumno de Eliyahu Anabí. Después había otro rabino, Rabbi Elazar ben Araj, que era uno de los rabinos de la Mishnah, quien fue uno de los Tanaim de la Mishnah del primer siglo. Él estuvo y también reparó esta sinagoga. Estamos hablando, sinagoga ya desde hace mucho tiempo, que era algo. Como los mustarbim ya empezaban otra vez, tenían miedo que se pierdan sus costumbres, entonces, porque ya estaban los francos y ya estaban los sefaradim, mandaron a hacer un mahzor, el famoso mahzor Aram Sobá. Ellos, que era con todas las costumbres, bueno, esto también es, acá lo vemos, dice, acá si lo pueden ver, dice, está en francés, que dice que fueron el profeta Elisha y también que fue también ungido por el profeta Eliyahu Anabí, o sea, su maestro, que también fue el que ungió a Elisha Anabí. Quiere decir que había mucha conexión entre Eretz Israel y Siria, estaban prácticamente al lado. Lo que dijimos del Mahzor Aram Sobá en 1560, que mandaron a hacer un Mahzor. Bueno, ¿quiénes eran los Jajamim? Vamos a ver a los nombres. ¿Quiénes eran los primeros Jajamim que ya sefaradim, que al final se impusieron y eran los Jajamim más grandes?
En una época que no tenían jajamim, porque había fallecido el Rab Haim Vital, entonces, y varios jajamim mandaron a preguntar al Rab Yosef Karo, el Shulchan Aruch, que vivía en Israel, que les mande un rabino importante para que pueda dirigir todo Siria, todo Halab, el Sham, todo, especialmente en Halab. Entonces, el Shulchan Aruch, Rab Yosef Karo, dijo, tengo un rabino que está a mi altura, o sea, como yo. Y este rabino estudia conmigo y se los voy a mandar para que sea el rabino principal de Halab. Ese rabino se llamaba Rab Shmuel Laniado. ¿Sí? Él fue el rabino principal que estudiaba con el Shulchan Aruch y él dijo que era de su misma altura, de su misma categoría, fue el rabino principal de los sefaradim. Era nieto de un jajam muy importante. Ellos venían de España, los Laniados sí venían de España. También fue autor de unos libros muy importantes. Él a cada libro le puso Keli, o sea, objeto, entonces después se lo llamó el Bala Kelim. Acá lo vemos, uno de los libros, que Keli Hemda, hay varios libros que escribió todos como Keli, como objeto, y acá lo vemos, la firma también Rab Shemuel, el Rab, que era el Jajam Bashi. Jajam Bashi, está su tumba también en... Jajam Bashi quiere decir el Jajam principal, así se llamaba en árabe, el Jajam Bashi, el Jajam líder. ¿Sí? Hay otros jajamín, pero el mero, el Jajam Bashi era el Jajam Laniado. Pero no solamente el Jajam Bashi, sino que luego su hijo, su nieto, su bisnieto, varios descendientes ocuparon el cargo del Jajam Bashi durante 6 y 7 generaciones de la familia Laniado. Hasta 1805. Quiere decir, estamos hablando desde 1600 hasta 1800, durante casi más de 200 años, cuando el último fue el Rab Efraim Laniado, que fue el último jajam que falleció en 1805. Pero ¿qué pasó? Estamos hablando ahora más o menos por la época de 1665, pasó una revolución en Halab, y algo que ya habíamos escuchado. Un místico de Turquía, que se llamaba Shabbatai Tzvi, no vamos a contar toda la historia porque varias veces ya la relatamos, pero él empezó a ganar adeptos en muchas ciudades, y resulta que después fue a Jerusalén, y después fue expulsado de Jerusalén, y no tuvo la mejor idea de irse ¿a dónde? A Halab. Y se fue a Halab. Y ahí estaba en el Rab Laniado, exactamente, y lo convenció al Rab. Y si convence al Rab Laniado de que él es el Mashiach, automáticamente ya convenció a toda la comunidad. Si viene mañana el Jajam Shabbat o Jajam Chueque y te dicen, este es el Mashiach, pues ya, pues, ¿qué nos queda? Acá todavía estamos hablando mucho más de un Rab que lo había recomendado el Shulchan Aruch y que te dice si es el Mashiach. Y entonces este Shabbatai Tzvi era un hombre muy carismático, un hombre de una personalidad extremadamente sociable, se ganaba a la gente, y la mayor parte del mundo se equivocó pensando que este era el Mashiach. Incluso los judíos de Alepo pensaron que era el Mashiach. El rabino Laniado, que era el rabino líder de la comunidad sefaradí de los sirios, también cayó bajo su hechizo. ¿Sí? Y por lo tanto lo elogió y mandó recomendaciones a todo el mundo para que lo siguieran porque este era el Mashiach. Se equivocó. También los jajamín se pueden equivocar. Entonces, ¿qué hacía? Hacía muchas cosas, ¿no? Lo hablamos en varias clases, no quiero entrar, pero hacía muchas cosas, 3 clases de toda la historia de él, pero hacía muchas cosas. Entonces, al final de esto, sabemos cómo terminó. Él se volvió a Turquía y estando en Estambul, los mismos Yehudim lo mandaron a avisar porque este va a ser una locura y nos van a echar todos a nosotros de cabeza, y mandaron a avisar al sultán que tengan cuidado con este, que es un loco, y al final lo detuvieron. Y al final vino el sultán, le dijo, bueno, si tú eres el Mashiach, entonces vamos a hacer una cosa, te vas a quedar en el medio, te voy a rodear de arqueros con las arcos y flechas, y te vamos a tirar. Si tú eres el Mashiach, aunque te caigan todas las flechas, no te va a pasar nada. A menos que te quieras convertir a musulmán. Si te conviertes a musulmán, no te tiro ninguna flecha, pero te conviertes a musulmán. Para eso tienes que aventar tu sombrero, escupirlo y decir, no hay otro profeta más que Muhammad y no hay otro Dios más que Alá, y con eso ya es suficiente. Bueno, él decidió hacerlo.
¿sí? Después, estamos hablando resumidamente, después de mucho tiempo. Al final hizo lo que hizo mucha gente, ya después de esto se deprimió. ¿Cómo? Nos escapamos de España, nos ocultamos, vivimos acá y todos desesperados, estábamos esperanzados con el Mashiach y al final resultó un embustero. Este señor se disfrazó de Mashiach. Pero el problema fue que cuando estuvo en Halab, convenció, como dijimos, a la gente. Entonces, después de esto, los Jajamín, al final, este que era el supuesto Mashiach, terminó siendo Mehmet Efendi, se cambió el nombre, ¿no? Bueno, al final, los Jajamín de Halab tuvieron cancelaron todas las cosas que había hecho. Había hecho Hebrete Elim, había hecho que cierren sus negocios para ir a estudiar. Todos tenían que hacer Ta'anit los lunes y jueves. Las mujeres y aún los niños. Era muchas cosas. Los Jajamín dijeron cuando se vio, dice, todo viene de la Astrajará. Todas estas cosas aparentemente que son buenas no sirven para nada. Anulemos todo. Se anularon todo lo que hacían. Incluso los Jajamín dijeron que hay que anular unas estrofas del Lejadodí, porque esas estrofas del Lejadodí están como que anunciando al Mashiach. No queremos saber ahorita nada del Mashiach. Por lo tanto, la única comunidad en el mundo que se saltea varias estrofas del Lejadodí son los Halevis, justamente por el Shabbatai Sevi. Esta que está con amarillo son las que se saltean. Itnahari miafarkumi, lote boshi velotikal matis tojade, beayul nisasosai belahaukuku mevalei, y así salai gelokai kimsot hatam al kadá. Todo era como aparentemente una alusión al Mashiach. Por lo tanto, no en Damasco, sino que en Halab, a finales entre la expulsión y hasta finales del siglo XVII, el comercio en Siria atrajo a gente de todo el mundo. Había comercio, porque era la ruta de la seda, de ahí se iban llegaron hasta la India y hasta China, era la ruta que pasaba por ahí, entonces tuvo mucho auge. Los árabes, turcos, griegos, serbios, búlgaros, kurdos, albaneses y rumanos venían a vivir, mucha gente vinieron a vivir a Siria porque de ahí tenían sus negocios. Y algunos de estos grupos que llegaron a Siria también habían sido comerciantes judíos de las ciudades italianas de Livorno, de Venecia, y estos, como dijimos, eran conocidos como los francos o franc. Uno de los más importantes que viajó, que luego se hizo el representante, se llamaba el señor Hillel Pichotto. Él era muy importante. Viajó por primera vez desde Livorno, era originario de Livorno, en 1730 viajaron a Halab y ahí finalmente se establecieron y se convirtieron en las familias más prominentes de todo Halab, ¿sí? de Siria incluso, sirviendo como cónsules, o sea, los pusieron como cónsules en países europeos durante más de 100 años. Eran prácticamente embajadores y con su riqueza y con su posición siempre ayudaron a sus hermanos. Otra de las familias que venían de los francos de Italia eran familias como por ejemplo Altaraz o familia Silvera o familia Ancona. Todas estas familias venían directamente de Italia, son familias de los francos. Y esto, ¿por qué eran familias diferentes? Como ellos eran familias que venían de Italia, por lo tanto conservaron su ciudadanía europea, por lo que no se convirtieron en súbditos del Imperio Otomano, no pagaban ese impuesto que tenían que pagar todos los judíos. Ellos eran como que tenían pasaporte europeo. Tampoco estaban sujetos a las reglas y las regulaciones de la comunidad. Prácticamente tampoco pagaban la arijá, ¿sí? Porque ellos eran europeos, o sea, una familia distinguida. Sin embargo, no porque estaban exentos no ayudaban, sino al contrario, ellos tenían mucho dinero, generalmente eran familias de posición, y apoyaban constantemente, incluso establecieron organizaciones de Gesed, de Sedaká. Una de las más importantes fue la organización de Bikur Jolim en Halab durante el siglo XVIII. Quiere decir que eran gente muy, muy importante y que ayudaban. Sin embargo, muchas de estas familias que habían emigrado a Siria, más adelante fueron expulsados del Sham y de Halab. ¿Por qué? En represalia por la invasión italiana a Libia. Italia en una época invadió Libia en las guerras turcas en 1911. Como invadiste Libia, que son árabes, entonces tú que eres italiano te voy a expulsar.
Entonces muchas veces los expulsaron, pero más tarde se les permitió regresar a Siria, aunque 3 años después, otra vez nuevamente, se enfrentaron a otra deportación, cuando fue la guerra, la Primera Guerra Mundial, que el imperio había, la guerra contra el imperio otomano, Italia le declaró la guerra al imperio otomano, entonces ustedes son descendientes de Italia y se van de acá. Y así después muchas familias ya no regresaron, así sucedió. Pero, como dijimos, este era el escudo de las familias de los francos. ¿Sí? Mi Jajam Beishmor Elia, ¿sí? Este es un escudo original de todas las familias de los francos que venían de Italia, tenían su escudo. Como sabemos, hubo muchos problemas, ya estamos hablando más o menos por el año 1800, estamos hablando del siglo XIX, que uno dice, bueno, vivían bien, no vivían tan bien. Hubo acusaciones, hubo una que ya estudiamos, una acusación de asesinato ritual en Damasco, que había desaparecido un padre, un cura, con su ayudante, le llamaban, no se pronuncia la P, ¿no? El Badri se llamaba, el padre, en lugar de padre, no saben pronunciar la P los árabes, el Badri Tuma, así se llama. Y fue una cosa terrible, porque había desaparecido el cura, junto con su ayudante, se llamaba Tomás, y el ayudante también se llamaba Amara, y ellos desaparecieron. Aparentemente, un árabe que se escuchó, un musulmán que se lo escuchó un día antes decirle que lo va a cortar la cabeza, pero después él negó todo, pero desaparecieron y acusaron que desaparecieron dentro del barrio judío. Entonces no tuvieron la mejor idea, o la peor idea, de acusar a los judíos que los mataron para con su sangre. Fue la primera vez que acusaban de eso. Siempre ese tipo de alilot dam, siempre de acusación falsa por matar y sacar la sangre para hacer machot. Habían escuchado en Inglaterra, en Europa, pero en los países musulmanes nunca. Esa fue la primera vez. Y así fue una acusación terrible, que estos habían desaparecido y se los había acusado a los judíos. Por lo tanto, agarraron a los líderes, a los jajamim de Damasco, y los encerraron. Al principal rabino, que se llamaba Jajam Yaakov Antevi, lo encerraron en un calabozo, les dieron torturas, algo tremendo lo que fue. Luego agarraron a varios jajamim, muchos con torturas, tuvieron muchos jajamim del apellido Lañado, unos que ya no aguantaron la tortura y dijeron lo que querían escuchar, que sí, está bien, nosotros lo tuvimos que matar, y era algo terrible, ya lo hablamos, fue algo tremendo. Incluso agarraron a 63 niños y los encerraron durante una semana sin comida. Entonces, esto que vemos ahora también tiene su esencia, vamos a ver. Y cosas peores que no las quiero ni decir. Eso fue en 1840. Entonces, hasta que después de un tiempo se enteraron y se empezó a saber la cosa mundialmente, y uno de los grandes benefactores de los judíos se llamaba Sir Moshe Montefiore, que era un congresista, un senador, un diputado en Inglaterra, y él, junto a otra persona muy influyente, Adolphe Cremieux, que era francés, los dos eran judíos, hablaron con el Papa, y hasta que movieron cielo y tierra y pudieron liberar a los judíos que estaban encarcelados, y al final no había nada, nunca se encontró, hasta ahora nunca se los encontró, pero se dieron cuenta que era todo una cosa falsa de que habían acusado a los judíos. Cuando más adelante se abre el canal de Suez, entonces ya perdió toda importancia Siria. Siria perdió la importancia, porque era muy importante, que como dijimos, se pasaban las mercancías por ahí. Pero ya cuando Egipto abrió el canal de Suez, entonces ya perdió mucha importancia y prácticamente se vino a la quiebra Siria. Entonces muchos judíos empezaron a salir de Siria, ahí empiezan a salir. Y no solamente eso, sino cuando empieza el Imperio Otomano, que estaba en el Imperio Otomano, empiezan las guerras, empiezan una obligación de reclutamiento. Todos los jóvenes, y judíos también, tienen que estar en el ejército. Y el problema era que a los Yehudim, jóvenes judíos, los mandaban al frente, no los mandaban a la retaguardia. Los jóvenes judíos que vayan al frente, si mueren, que mueran primero los judíos. Entonces iban casa por casa para recluir a los judíos. Por eso muchos jóvenes
se empezaban a escapar. Esta es la época que empezaban a venir a México, empezaban a ir a otros lados, a Estados Unidos también primero, se empezaban a escapar porque solos se iban de la casa de los papás, porque ya venían por ellos. Entonces muchos morían. Esta es la época que empezó el reclutamiento para todos los jóvenes judíos y muchos morían ahí. Ya por los años 1870, 1890, que empezaban ahí, ya empezaban las guerras y se empezaban a reclutar a todos los judíos. Eso no era fácil. También hubo problemas en Alepo, también como este tipo de acusaciones, vamos a verlas más adelante, pero no era fácil, era muy difícil. Y la semana que viene vamos a seguir. Yo solamente quiero terminar con esto, con una cosa pequeña. Nosotros sabemos que está escrito que cuando vino Abraham Avinu y le dio 2 verajot, vino a Akadosh Baruj Hu y le dio 2 verajot a Abraham Avinu. Una era que sean como las estrellas y la otra como el polvo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que sean, una que sean numerosos como las estrellas, otra que sean numerosos como el polvo? ¿Qué era lo que querían con esto? O sea, ¿por qué 2 cosas? Las estrellas tienen una mala, ¿sí? Tienen una cosa muy buena, están muy altas, pero tienen un gizarón, tienen una falta, que están separadas. Tienen una cosa muy alta, pero están separadas. En cambio, el polvo de la tierra, ¿sí? Es algo que todo el mundo lo pisa, pero están unidos. Esa es la verajá que le dio Boreolam. El pueblo judío tienen que ser altos como las estrellas, pero tienen que ser unidos. Entonces, cuando los pisotean, ahí es la tierra. Cuando la tierra se pisa, ahí es lo que se llama unidos. A veces uno cuando está muy alto, dice, este no sirve, este no va conmigo, este no, porque se cree, está muy alto. Vino con su y dice, no, tu pueblo tiene que ser las 2 cosas. Tienen que ser como el polvo de la tierra. Pero desgraciadamente el polvo de la tierra se une cuando lo pisan. Desgraciadamente, esto que estaba pasando en Israel, un poco antes de todo esto, era una desunión total, era algo tremendo, un odio que había entre Am Israel. Desgraciadamente, Boreolam tuvo que mandar esto para que nos unamos, pero no es lo que queremos. Akadosh Baruj Hu quiere que seamos altos como las estrellas, pero que estemos unidos como la tierra, pero no necesitemos que nos pisen para unirnos como estamos unidos ahora. ¿Por qué necesitamos unirnos que nos pisen? Y es mejor que no nos pisen y que seamos unidos. Como dijimos la vez pasada, cada uno es diferente, cada uno sabe su jeshbón, su cuenta con Dios, unos más, unos menos, unos más religiosos, unos menos, unos nada religiosos. Cada uno tiene su cuenta con Akadosh Baruj Hu y cada uno sabe cómo dirigirse y cómo comunicarse con Dios. Pero lo que más odia Akadosh Baruj Hu es que seamos como las estrellas en el sentido de separados. Y eso es todo lo que provoca todo esto. La cosa es, ojalá que ahora estamos unidos, pero ojalá que después que termine todo esto, no volvamos a desunirnos para que tenga que venir otra cosa como estas. Son cosas que tiene que mandar Boreolam para que nos unamos. Esa es la verdadera verajá. Akadosh Baruj Hu dijo, sean como las estrellas, pero también como el polvo de la tierra. Así tenemos que ser unidos. Eso es lo que yo nada más quería decir acá. Y la semana que viene vamos a continuar con la tercera clase, quizás será la última, no, la tercera, porque después vamos a ver todo lo de Eli Cohen. Entonces, Besat Hashem, vamos a seguir con todo el tema de lo de... Gracias, al contrario, gracias.